Hermanos, buenos días. Qué bendición estar aquí con todos ustedes ahora en este día jueves para continuar con los segmentos de Meditación y Befi, con nuevas fuerzas en el Señor, porque los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendremos. Pues le doy gracias a Dios, hermanos. Ahora estamos para ver y continuar con este tema que hemos estado hablando de la segunda venida de Cristo, los diferentes eventos que estarán desarrollándose. El día de ayer nos quedamos en una fiesta, en las bodas del Cordero. Pero la pregunta es, ¿qué estará pasando aquí en la tierra mientras que la iglesia fue arrebatada, fue al tribunal de Cristo y ahora está en la boda del Cordero? ¿Qué estará pasando? La Biblia nos describe que será un periodo de tiempo aproximadamente como de 7 años, ¿verdad? Que corresponde a la semana 70 de Daniel, ¿verdad? ¿Qué sucederá? Pues sucederá lo que Cristo también había dicho en profecía allá en Mateo capítulo 24, versículo 21, donde dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esa era la hora de prueba de la cual el Señor iba a guardar a su iglesia, que vendría sobre todo el mundo, ¿verdad? Así como la iglesia guardó su palabra, Él también la guardaría de esa hora de prueba y la levantó, la arrebató para llevarla a su presencia, ¿verdad? Y la iglesia pasó por el tribunal de Cristo y luego está en la boda del Cordero, pero aquí en la tierra, hermanos, se va a desatar la gran tribulación que nunca ha habido. Ahora, es bien difícil en tan poquito tiempo describir todo lo que va a pasar durante la gran tribulación, pero vamos a mencionar algunas cosas que van a suceder durante este tiempo, durante esta semana, ¿verdad? La semana número 70 de Daniel, de la profecía de Daniel. Ahora, ¿qué pasará, hermanos, inmediatamente después de que sea arrebatada la iglesia? Pues, en primer lugar, hermanos, se manifestará el anticristo. Hermanos, nos dice la palabra de Dios que el anticristo se va a manifestar allá en segunda de Tesalonicenses. Tenemos lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Con respecto al anticristo, nos dice la palabra del Señor, nadie os engañe en ninguna manera. Segunda de Tesalonicenses 2:3 dice: porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el trono de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio, de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Hermanos, el misterio de la iniquidad es el misterio del anticristo, llamado también como la bestia en el libro de Apocalipsis capítulo número 13, ¿verdad? La bestia, el anticristo, aparecerá, pero cuando aparecerá hay algo que lo impide, que hasta que él a su vez se ha quitado, y tiene que ver con la persona del Espíritu Santo que está en la iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada, queridos hermanos, el anticristo, el Espíritu Santo, se irá con la iglesia a la presencia del Señor, ¿verdad? No quiere decir esto que el anticristo no regresará a la tierra, que el Espíritu Santo no regresará a la tierra. El Espíritu Santo volverá para hacer su obra, como dice, convencer al mundo de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. Pero mientras tanto, el Espíritu Santo será levantado con la iglesia, ¿verdad? Y entonces el anticristo se manifestará. Ahora, cuando se manifieste el anticristo, será, por así decirlo, como una persona, un personaje que traerá soluciones a un mundo lleno de caos en todos los sentidos. Habrá sobre todo un caos económico, un caos político, un caos militar, un caos en todos los sentidos. Y esta persona, este personaje se manifestará para traer solución. Por eso, el periodo de la semana 70 de Daniel, los 7 años que corresponden a la gran tribulación, la mitad de esos 7 años, queridos hermanos, será un tiempo relativamente de paz y tranquilidad. Con respecto al pueblo judío, los judíos creerán que el anticristo es el Cristo que ellos tan largamente han estado esperando.
pero hermanos, un día sus ojos se abrirán y descubrirán que no es el Cristo que ellos estaban esperando, que el Cristo que ellos están esperando realmente vino hace más de 2000 años, al cual ellos crucificaron, al cual ellos mataron, ¿verdad? Allá en las afueras de Jerusalén. Pero entonces, hermanos, vamos a ver esto allá en el libro de Daniel, capítulo número 9, versículo número 27. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El anticristo, ¿verdad? Al principio de esos 7 años de gran tribulación, confirmará un pacto, hará un pacto con las naciones del mundo, con los reyes y los presidentes del mundo, pero principalmente con la nación de Israel. Los judíos creerán que Él será su Cristo que largamente han estado esperando. Sin embargo, ¿verdad? A la mitad de la semana, después de los 3 años y medio, oh hermanos, ahora sí va a aparecer tal y cual es, ¿verdad? La Biblia lo describe como la bestia, porque dice que romperá el pacto con Israel y cesará el sacrificio. Quiere decir que en un principio se restableció el sacrificio de la religión judía en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, el templo de Dios en Jerusalén. Pero a la mitad de la semana cesará el sacrificio, y es cuando entonces los judíos sabrán que Él no es el Cristo, sino que es un impostor. Allá en el libro de Apocalipsis nos describe un poco más de este personaje. Capítulo número 13 nos dice, el versículo número 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esa es la segunda parte, hermanos, de la gran tribulación, donde ahora sí se van a desatar, hermanos, la persecución. Va a tener un control mundial el anticristo. La gente será marcada, tendrá el control de ellos, de sus vidas, de sus mentes, de sus familias, de todo lo que haga, y también quedará recibir adoración. Y el que no adore el anticristo, que no adore la bestia, que no adore al dragón, que no adore la imagen que ellos van a poner ahí en el templo de Dios, ¿verdad? Pues entonces será muerto. Ahora, entonces, hermanos, lo primero que va a haber es que se va a manifestar el anticristo. También durante la gran tribulación habrá juicios de la ira de Dios sobre esta tierra, ¿verdad? Por eso también se llama gran tribulación. Se manifestarán los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios sobre esta tierra, ¿verdad? Y pues habrá muchas pestes, habrá hambre, ahí donde se manifiestan los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿verdad? Habrá lluvia de estrellas, de meteoritos, tantas cosas sucederán durante la gran tribulación, ¿verdad? También, hermanos, durante la gran tribulación habrá salvos, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo sí se fue, pero el Espíritu Santo regresará. Dios usará a 144,000, ¿verdad? En Apocalipsis 7 habla de los 144,000 que son judíos, no son mexicanos, no son americanos, no son salvadoreños, no son argentinos, son 144,000 judíos, y dice de cada tribu, ¿verdad? Ellos también estarán aquí para dar testimonio de Jesucristo. Serán judíos que se convertirán a Cristo, que abrirán sus ojos, ¿verdad? Seguramente cuando el anticristo se manifieste, o desde antes, y ellos estarán predicando a Cristo. También en Apocalipsis 11 nos habla de los 2 testigos, que muchos piensan que es Elías y Moisés, ¿verdad? Pero bueno, eso lo dejamos allí para otra ocasión. Pero los 2 testigos predicarán también el evangelio. Y en Apocalipsis 14:6 nos habla del evangelio de un ángel que lleva el evangelio eterno. Me gustaría leer esta cita, queridos hermanos. Yo sé que el tiempo es muy reducido, pero me gustaría leer esta cita donde dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno
para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces se predicará el evangelio en la gran tribulación, hermanos, ¿verdad? Los 144,000 lo predicarán. Seguro que los que se conviertan también lo predicarán los 2 testigos que Dios mandará aquí a la tierra, y lo predicará este ángel que llevará el evangelio a toda nación, tribu y lengua, para que todo mundo sepa que hay salvación en Cristo Jesús. Bueno, será una gran cosecha de almas. Ahora, los salvos en la gran tribulación serán salvos por fe en Jesucristo. Muchos han dicho que serán salvos porque mueren. No, nadie es salvo porque muere, ni aún por su fe. Somos salvos por fe y por gracia en Cristo. Vean allá en el libro de Apocalipsis también, donde nos dice la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo número 7, dice la palabra de Dios, versículo 13, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, muchos que murieron por su fe en Cristo. Ahora, no fueron salvos porque murieron por su fe en Cristo, fueron salvos por su fe en Jesucristo. Lamentablemente, ¿verdad? Serán perseguidos, serán encarcelados. Seguro que la bestia, el anticristo, provocará que ellos blasfemen o se retracten de su fe en Cristo. Ellos preferirán morir por su fe en Cristo, como muchos mártires a través de la historia de la iglesia han muerto por su fe en el Señor Jesucristo. Ellos también pasarán por este paso de la muerte, ¿verdad? A través del martirio. Entonces dice, han salido de la gran tribulación, y dice, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Eso nos dice, ¿verdad? Que ellos pusieron su fe y su confianza en Jesucristo como su Señor y Salvador de su alma. Bueno, a grandes rasgos, hermanos, ¿verdad? Eso es lo que habrá durante esa última semana de Daniel de la profecía. Es lo que habrá en la gran tribulación. De 7 años, 3 años y medio en relativa paz, pero 3 años y medio más de terrible y cruel tribulación, cual no la hubo, dijo Cristo, ni la habrá jamás aquí en la tierra. Esperamos que haya sido de bendición este segmento. Los espero mañana, viernes ya, ¿verdad? Para cerrar este ciclo de la segunda venida de Cristo. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga, y recuerden que los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán.